Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo, amigos y amigas que en esta noche se unen con nosotros a un nuevo programa. Buenas noches, Freddy. Buenas noches, Pastor. Buenas noches a todos aquellos que, como cada martes, nos acompañan en un nuevo programa, en una nueva transmisión. Es un gusto poder estar con ustedes aquí. Agradecemos a todos aquellos que diariamente mandan un mensajecito, comentan. Sí. Así que gracias por permanecer ahí siempre tiempo para estar compartiendo la palabra del Señor. Y hoy no es un día menos, sino que es una oportunidad también para poder compartir junto a ustedes algo que quizás pueda pasar desapercibido en nuestra vida, pero que es muy importante atenderlo, como es el tema que queremos tratar en esta noche, es la frialdad espiritual, o sea, la tibieza espiritual. Parece que es un tema que no tendría que hablarse dentro del pueblo cristiano, pero sin embargo es algo que realmente se requiere y se necesita, principalmente en este último tiempo. Uno, si ve la foto de lo que el Señor dijo, cómo iba a estar el estado de las vírgenes en aquella parábola, puede ver que la insensatez precisamente tiene el relacionamiento con la tibieza espiritual. Sí. Ese fue el espejo que el Señor mostró, ¿no? De la realidad de lo que es la iglesia en este último tiempo. Por eso dice que por la maldad el amor de muchos se enfriará. Y a causa del enfriamiento del amor precisamente nace la apatía, nace la insensibilidad y el lejano por las cosas del Señor, que uno lo puede ver. Uno puede ver también, Freddy, de repente que en este tiempo hay almas que de repente se están volviendo al Señor, están viendo la necesidad que están teniendo, pero también puede ver y observar también esa frialdad que muchas veces están haciendo en el corazón de la iglesia, que no tendría que ser así. Sí, aparecen en la iglesia justamente del último tiempo, ¿verdad? Sabemos que en este tiempo nos vemos representados por lo que es la iglesia parte de la iglesia de la Odisea y parte de la última iglesia de Filadelfia también. Y el Señor dejó ahí en esa última iglesia como diciendo lo que sería la característica de este último tiempo. Sí. Como usted bien decía, Pastor, lo podemos ver en esas vírgenes insensatas también, porque obviamente que la tibieza denota falta de aceite también en nuestras lámparas. Pero bueno, es un tiempo que, si bien se vive este tipo de cosas, es un tiempo que el Señor no quiere que su iglesia esté de esta forma, ¿no? Sino que no seamos esa iglesia de la Odisea, sino que podamos ser esa iglesia fiel, esa iglesia que está encendida, porque más que nunca se necesita una iglesia encendida en este tiempo. El domingo estuvimos compartiendo, Freddy, la palabra allí, hablando acerca de la pereza espiritual, ¿no? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, creo que es como un eslabón, una cosa honrada de la otra. La carencia del amor cuando se va apagando, el enfriamiento hacia las cosas espirituales, la pereza precisamente, que hablábamos y compartíamos que hacer, que es como una atadura, ¿no? Sí. Y es necesario hablarlo. ¿Por qué es necesario hablarlo? Porque hay algo que vamos a ver, principalmente ahí en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor hace mención a la iglesia de la Odisea. Es tan grave, Freddy, vos fíjate tú, que habla acerca de toda una iglesia. O sea, uno puede ver que la tibieza puede abarcar hasta una iglesia completa. Uno puede ver, Freddy, que puede ser hasta contagioso. Sí. Y uno lo ve también a veces cuando hay alguien en la familia también se va enfriando y pasa a esa tibieza espiritual, ¿no? Que no deja de asistir a la iglesia, que no deja de congregarse. Pero ver que de repente aquel fuego que inicialmente había en la persona se va apagando. Ahí hay una reflexión también acerca del primer amor cuando se va apagando, ¿no? Va todo enrabado, ¿no? Pero uno puede ver, digo, Freddy, que tomó a una iglesia, a toda la iglesia de la Odisea. Porque dice la palabra del Señor allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 14, escribe al ángel, o sea, al pastor de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío y caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Después vamos a seguir continuando y desarrollando lo que viene más adelante, porque lo que viene más adelante, Freddy, es la salida a esa tibieza espiritual. Y bueno, pero acá vemos el peligro, por eso nos surge el tratar este tema.
Nos surge primero porque estamos en los últimos tiempos. Y como estamos en los últimos tiempos, ya el Señor advirtió cuál es la situación de la iglesia. Entonces, nos surge hablar la palabra de Dios acorde a la necesidad que la iglesia va a vivir o está viviendo en este último tiempo. Y no es nada ajeno hablar acerca de la tibieza espiritual. No es nada ajeno de la cual no se pueda percibir o no se pueda ver, sino que uno lo puede ver. Ahora, ¿por qué tratarlo? Porque generalmente la tibieza hace que la persona se vuelva ciega y no pueda ver verdaderamente su condición. Por eso el Señor le dice a Freddy, porque tú dices, o sea, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna tengo cosa ni necesidad, y le hace ver cómo era su condición delante de Dios. Y le dice, tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. O sea, era una iglesia que no estaba viendo la realidad espiritual de la cual estaba. O sea, vemos que la tibieza hace vernos que estamos bien delante de Dios, pero sin embargo Dios ve otra cosa diferente. Por eso es un tema que es importante tratarlo, porque produce ceguera, produce hacernos creer que estamos bien, que si bien el Señor nos vamos, pero no obstante estamos en un gran peligro. Por eso llama Dios a la exhortación. O sea, uno puede ver en esta palabra, Freddy, que no es un halago lo que hace el Señor a esta iglesia. Le dice, yo conozco tus obras, pero no es un halago, sino que un reproche, un tirón de oreja, o sea, una amonestación para que se despierte de esa situación. Qué lindo, pastor, porque dice, yo conozco tu obra, tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea que el ser frío o caliente se ha reflejado en las obras. Sí. O sea que el Señor lo que estaba viendo justamente es que, como bien usted lo decía, pastor, tiene relación con aquella iglesia también que le llama la atención por perder su primer amor, ¿no? O sea, ellos, lo que había en el corazón se veía reflejado en las obras. Sí. Esa manera de hablar de ellos, de que ellos ya no tenían necesidad de nada, lo reflejaban en el servicio a Dios, en la búsqueda de Dios. Como usted hoy lo mencionaba, quizás habían dejado de buscar a Dios como se debía, de hablar del Señor como se debía. ¿Por qué? Porque estaban demasiado entretenidos. Y es muy cierto lo que usted dice respecto a la necesidad de hablar este tema. ¿Por qué? Porque ciertamente si hay alguien que está en esta situación, que quiera Dios que no sea ninguno de nosotros, pero si hay alguien que está, muchas veces no puede ver su propia condición. Sí. Entonces, sí. ¿y cómo viene a enterarse de su situación? A través de la palabra del Señor. Sí. Por eso lo que tratamos de hacer en esta noche también es poder a través de la palabra de Dios traer luz, para que si hay alguien que se encuentra en esta situación pueda salir, porque no es el propósito de Dios que se encuentre de esta forma. Y como más que no ser el propósito de Dios, como usted decía, es un gran peligro estar en esa condición. Fíjate tú, Freddy, que el Señor dice, ojalá fuese frío. Es tan engañador o enciega tanta a la persona que a veces el frío se da cuenta de lo tan alejado que está de Dios. Sí, sí, sí. O de la necesidad que tiene de acercarse a Dios para revertir la situación que pueda estar viviendo. Sin embargo, el tibio que no. O sea, podemos estar una persona afuera y darse cuenta de que tiene necesidad de Dios y que tiene que acercarse a Dios. Sin embargo, el tibio puede creer, pensar que está en Dios y sin embargo no se da cuenta. Entonces es un grave peligro. Es un grave peligro, digo, porque indudablemente podemos estar envueltos dentro de una iglesia, dentro de las reuniones, y estar perdido. Estar sin la salvación, estar siendo de aquellas vírgenes que cuando venga el Señor no estén apercibidas, no estén con el aceite, sus lámparas encendidas. Ahora, es indudablemente Freddy cuando dice yo conozco tus obras. Entonces, habría que mirarnos hacia adentro, hacer una autorreflexión, cómo han sido nuestras obras, como tú decías, cómo hemos evolucionado en nuestras obras. El otro día hablamos y comentábamos, ¿no? Indudablemente si uno dice que tener fe y se demuestre su fe por obras. Si bien las obras no son para salvación, pero las obras es una señal de que verdaderamente Cristo vive en nuestra vida. No puede haber un cristiano que no tenga obra, pero también las obras tienen que ir creciendo en nuestra vida. Sí. Qué lindo esto, ¿no? Porque dice, yo conozco tus obras. O sea, me hace pensar también en la atención que Dios presta a la obra. ¿Por qué le dice yo conozco? Porque capaz que a veces pensamos que Dios nos está mirando. O sea, sí. no,
o sea, actúo de manera tibia porque capaz que creo que Dios no está viendo lo que hago. O simplemente presto atención, como usted decía, hablando de la pereza espiritual, la hormiga chica trabaja para ver el hormigón grande, decía usted, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no me doy cuenta que Dios conoce mis obras, que los ojos de Dios están abiertos no solamente a lo que hay en mi corazón, sino también a lo que hay, a lo que hago con mis obras. Es que Dios está tan pendiente de la obra. Dice que seremos recompensados por nuestras obras. Sí, sí. O sea, Dios no es ajeno, Dios está atento. Es como aquel que trabaja y le van a pagar por su trabajo. O sea, nosotros vamos a ser recompensados también por las obras. O sea, la salvación es gratuita, la salvación es por fe en Cristo. Pero indudablemente que en el cielo van a haber cargos, van a haber lugares de privilegio que van a alcanzar todos aquellos que se negaron para hacer las obras del Señor. Sí. Sin duda que es muy importante y refleja, claro, refleja lo que había en ese corazón, lo que creía que ya no tenía necesidad de nada, que ya no, que estaba enriquecido. Y cuántas veces podemos encontrar que la gente se llena de tantas cosas y descuida lo que realmente es importante, lo eterno, en este caso como el Señor le llama, a hacer su obra. Y yo creo, pastor, que muchas veces también dice, prefiero que sea frío, ¿verdad? Porque el que es frío no conoce, no sabe, no tuvo conocimiento de la verdad, pero el tibio sí conoce, pero menospreció lo que conoce. Sí. O sea, ha oído lo que en la verdad, ha conocido cuál es el camino, sabe lo que tiene que hacer, pero como que lo menosprecia. Yo no tengo necesidad de hacer eso. Y el frío es diferente porque el frío no sabe, nunca ha abierto sus ojos, pero el tibio, teniendo abiertos sus ojos, se ha dejado cegar. Pero aún está el amor de Dios ahí que viene hacia el tibio a tratar de encenderlo, no de que se enfríe más, sino de poder abrir sus ojos nuevamente. Y qué bueno lo que usted decía, doctor, respecto a que cada uno de nosotros debiera hacer un autoanálisis, ¿no? De cómo están mis obras. Porque todos nosotros creo que sabemos realmente cuántas ganas le estamos poniendo a lo que nosotros hacemos. Porque uno sabe cuando hace las cosas porque realmente Dios me está viendo, como decíamos, o las hace por compromiso. Y qué lindo poder ser de aquellos que estamos calientes, ¿no? El tiempo de estar caliente en los caminos del Señor. Fíjate tú, Freddy, ¿qué es lo que produce en Dios? A Dios esa actitud nuestra. Dice que por cuanto no eres tibio, ni frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo no sé, creo que todos hemos pasado, ¿no? Cuando comemos algo y nos cae pesado, sí. Ese malestar, ¿no? Que realmente hay un alivio cuando lo sacamos. Cuando vomitamos, entonces ahí sentimos, menos mal. Vomité y me mejoré. Sí. O sea, es como que trayéndolo al ámbito espiritual, a Dios le cae gordo. Sí. Le cae pesado que alguien sabiendo hacer lo bueno no lo haga. Que alguien sabiendo cuál es su llamado, porque al que Dios mucho le da, también mucho le demanda. Entonces el propósito de Dios es que nosotros vayamos creciendo en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, ¿por qué hay esa tibieza muchas veces? Esa tibieza muchas veces porque a veces pasamos a ser espectadores y no jugadores en el campo. Vemos a Dios como a alguien que está para asistirnos solamente. Está para bendecirnos y no nosotros para dar. Vemos el lugar, la iglesia como un lugar donde venimos a recibir y no para dar. Es indudablemente que cuando nosotros nos conocemos venimos para recibir, porque venimos vacíos, venimos mal, venimos con necesidad. Pero una vez que nosotros vamos creciendo en el Señor, vamos conociendo la palabra de Dios, Dios va sanando y va llenando nuestra vida. Ahí es donde también nos va capacitando para que eso que hemos recibido de Dios también nosotros lo vayamos brindando a otros que en su vida también estén pasando lo mismo que anteriormente nosotros pasamos. Por eso la gran necesidad de entender y comprender de que hoy podemos ser personas que estemos siendo espectadores, esperando que alguien, el Señor nos dé una alegría, nos colme de gozo, pero después también Dios nos quiere colocarnos en el campo de juego en cierta manera para poder nosotros ser un instrumento de poder de ser bendición para los demás. Sí, hay que ver cómo vemos nosotros a veces la obra de Dios, porque a veces lo vemos como parte
todo que es la vida o como algo más de las tantas tareas que tengo que hacer. Entonces, sin embargo, cuando uno va a la palabra del Señor y ve realmente cómo tomaban los asuntos del reino de Dios, aquellos primeros cristianos en la iglesia primitiva, cómo Dios a través de su palabra quiere que lo tomemos, las cosas de Dios no pasan a ser parte, sino que pasan a ser el todo de nuestra vida. Y pasan a ser la meta a perseguir, el objetivo por el cual caminar. Y las demás cosas son simplemente añadiduras, como dice la palabra del Señor. Pero el objetivo debiera ser predicar el reino del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos ha abierto los ojos para mostrarnos lo que es eterno. Y nosotros muchas veces corremos tras aquello que es pasajero. Entonces pasamos a ser, como usted dice, espectadores, ¿no? Entonces, el que tiene que estar 100% involucrado es el pastor o el diácono. Pero yo voy simplemente el domingo un rato para aliviar mis problemas. Entonces, ¿cuánta gente ve las cosas del Señor, la obra de Dios, simplemente, como usted dice, como una solución a mis problemas, pero no algo como para involucrarnos? Sin embargo, el Señor nos rescató para ser dueño y Señor de nuestra vida y para que nosotros podamos realmente entregarle no solamente un parte de mi tiempo, sino toda mi vida. Vuelvo a repetir, estamos tratando este tema, indudablemente por la necesidad de los tiempos que estamos viviendo. No es por nada especial, sino porque, son los tiempos que tenemos que hablar de que Cristo viene, pero también de que la iglesia esté preparada y de que la iglesia no se duerma, sino que la iglesia esté precisamente sirviendo al Señor y la encuentre en esa laboriosidad y en ese fervor del Espíritu. Ahora, ¿por qué se puede dar la tibieza? A veces la tibieza se da también, Freddy, la raíz del problema. A veces viene por el desánimo, viene por el desaliento, viene por cosas que a veces en el camino van a ser inevitables, pero que contribuyen para el desarrollo de nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que entender estas cosas. Tenemos que entender que venir al camino de Dios vamos a pasar cosas que no nos van a gustar, que van a ser desagradables, que nos van a herir, que nos van a lastimar, pero que son necesarias. Y que, como dice el apóstol Pablo, para los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan a Dios. Son necesarias para nuestro crecimiento espiritual, son necesarias para que también nosotros aprendamos también a ser humildes, a ser pacientes con los demás, a aprender a soportarnos los unos a los otros. Dios va trabajando a través no solamente de las cosas lindas que nos pasan en la vida, alrededor del pueblo cristiano, sino que también Dios va trabajando en nuestro carácter, en nuestra personalidad, trayendo firmeza a nuestro corazón, a través de aquellas cosas que a veces son como espinos, ¿viste? Son como cosas que nos pinchan, que nos hieren, pero que también nos ayuda y nos enseña a no poner los ojos en la tierra, y cuando hablo de no poner los ojos sobre la tierra, hacia nuestro alrededor, que son la gente, sino a poner los ojos en el autor y en el consumador de nuestra fe, que es en Cristo. Cuando nosotros ponemos los ojos, indudablemente, en lo que pasa en lo terrenal, solemos a desanimarnos, y como respuesta y consecuencia trae precisamente ese enfriamiento espiritual. El pueblo había salido de Israel, Freddy, de Egipto, y uno puede ver que en el desierto ellos empezaron a ver el costado, empezaron a hastiarse del mismo maná, empezaron a molestarse por siempre lo mismo, y eso hizo que trajo un enfriamiento. Hay que ver cómo habrán salido de Egipto ellos, viendo la mano de Dios, lleno de su presencia, con gozo, pero en el medio del desierto, Freddy, en unos pocos días empezaron a apagarse y a producir la tibieza que hizo que se levantaran contra aquel que estaba siendo puesto por Dios para llevarlo a la tierra prometida. O sea, la tibieza produce eso. Muchas veces la tibieza viene como consecuencia de ese desánimo y desaliento que todos lo pasamos, que está a la puerta, pero ahí mismo tenemos que aferrarnos al Señor. Como dijo el Señor, ¿verdad? Es imposible que no vengan tropiezos. Es imposible, Freddy. Y esa palabra tropiezo, uno puede ver que la raíz en original es, habla de una trampa, ¿no? Sí, muchas veces el mismo enemigo se encarga de poner del tropiezo, porque cuando hablábamos unos martes atrás de la parábola del sembrador, hablábamos de que vendrían persecuciones, vendrían circunstancias justamente por haber recibido la palabra. Entonces el enemigo pone tropiezo, pero aquello que él pone para tropiezo, Dios lo usa, como te decía, para nuestro crecimiento. Pero hay que ver si nosotros caemos en esa trampa, o sea, lo vemos con los ojos que el enemigo quiere que nosotros veamos la situación, o si lo vemos como una oportunidad para crecer, para ver la gloria de Dios, para poder
superarnos, porque si no seguiríamos siendo siempre bebés espirituales, ¿verdad? Seguiríamos siempre siendo blanditos, nunca Dios podría formar realmente carácter en nosotros. Y si fuimos llamados realmente para ser de bendición a otros, tenemos que saber también que esos otros que vamos a encontrar están viviendo en un mundo que está lleno de adversidades, lleno de dificultades. Pero si yo no he pasado esa circunstancia y no he sido aprobado en esas circunstancias, ¿cómo puedo ser también de bendición para otros? Pero muchas veces, claro, como usted dice, vivimos esas situaciones y humanamente uno tiende a desanimarse. Entonces, por eso la necesidad de ver las cosas con los ojos de Dios y no con los ojos que muchas veces nuestra propia humanidad nos invita a ver. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque es indudablemente que a veces hay personas que justifican su actitud de enfriamiento por causas que le sucedieron en el camino. Yo no sé si tú, pero yo he encontrado personas que me dicen, sí, yo serví a Dios, pero después que me pasó esto, que me falló o pasó cierta circunstancia, no fui más el mismo, y como que se encierran en ese pensamiento que está mal delante de Dios. Sí. Es más, quiero decirle, si tú sos una de las personas que estás rezagado en el camino, en el servicio a Dios, y no eres el mismo que antes eras por causas que sucedieron en el camino, has entrado en el camino de la tibieza, y los tibios no son salvos. Entonces está el peligro. O sea, eso no va a justificar que mañana esté garantizada tu salvación. Por lo contrario, tu salvación está en peligro en Dios si no reaccionas, si no te despiertas, si realmente esta palabra nos quita el velo de tus ojos y el engaño que ha puesto el enemigo en tu corazón para hacerte creer que tan solo por confiar en el Señor, pero que en cierta manera tú sabes que no eres el mismo, que ya no estás apasionado por ir a visitar a alguien, que ya no estás haciendo las obras que antes realizabas, que el amor por tu prójimo se ha enfriado, que el motivo por aquella alegría que tenías para darle al Señor ya ahora no lo hace con la frecuencia o con el fervor que lo hacía. Eso es señal de tibieza espiritual. Y los tibios, te vuelvo a repetir, no son salvos. Y es terrible, Freddy. O sea, podemos estar en la iglesia y no siendo salvos. Podemos estar pensando que de ninguna tengo cosa de necesidad y considerando que Dios me lo dio, pero a su vez no haciendo nada por la obra de Dios, por las cosas de Dios. Y eso es un gran peligro, porque indudablemente en la vida espiritual estoy pobre, miserable y ciego y desnudo. Que así Tremendo. Así ve al Señor el tibio, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos necesidad de ver realmente, preguntarnos cómo nos ve el Señor y no cómo nos vemos nosotros. Porque, claro, uno siempre trata de, cuando está mal, ¿qué hacer? Apañarse uno, ¿verdad? Cuando uno está tibio, ¿qué hace? Dice, no, pero no estoy tan mal, o bueno, Sí. las cosas no están tan mal, porque bueno, justamente porque sigo yendo a la iglesia, porque sigo, entonces Sí. nos justificamos con eso. Sin embargo, cuando uno ve la palabra del Señor, la realidad es otra. Pero ¿cuántas veces encontramos, como usted decía, esa justificación en las personas de yo hacía, yo servía, pero me pasó tal cosa? Y hay cantidad. Hay cantidad. Pero yo digo, cuando la persona dice eso, lo que trata es de ponerle la culpa a otro por su tropiezo. Sí, sin embargo, lo único que hace cuando uno escucha hablar a una persona así, lo único que denota es que sus ojos no estaban puestos en el Señor. Sí. Que no estaba firme en Dios. Entonces, tratando de justificarse, deja en evidencia de que no, el problema no podemos ponerle la culpa a otro por lo que nos pasa a nosotros. Lo que tenemos que ver realmente es que si algo pasó, si lo que otro hizo me hizo tropezar a mí, es porque había un problema en mí. Y tenía que haberme servido para darme cuenta en realidad que tenía que poner los ojos en el Señor. ¿Por qué? Porque si eso uno no lo afronta con los ojos del Señor, puede ser motivo de llevarnos. Pero es que a veces, Freddy, son las batallas que tenemos que ganar nosotros. Esas situaciones que a veces nos confrontan, que a veces nos duele, son batallas que tenemos que lidiar, producto de que... pero la batalla es contra la persona que nos ofende, no, la batalla es contra el orgullo que tenemos. Sí. Pero Dios usa a la persona que te ofende para precisamente matar el orgullo que tenemos dentro. O sea, Dios usa esa herramienta precisamente para transformar nuestro interior. Es que a veces no entendemos, a veces pensamos que la culpa la tiene el otro porque nos está ofendiendo, pero Dios está usando a ese ofensor para hacernos más humildes.
Entonces, es linda la obra, es la linda la obra de Dios. Yo lo digo por experiencia, porque he aprendido a ser un poco más humilde en el camino, porque estaba lleno de soberbia, lleno de orgullo, a través de los golpes que otras personas me han dado. Pero tuve que aprender que a pesar de eso, en muchas oportunidades, el examen no era positivo. Reprobaba. ¿Por qué? Bueno, porque me enojaba. Entonces, ¿qué era mi relación enojada? Bueno, abandonar, irme para acá, irme para allá. Entonces está como una pieza, ¿viste? Yéndome para todos lados porque me sentía ofendido, que me lastimaban, que me herían. Entonces, ¿qué? Aquel fervor que empezaba, volvía a la tibieza, no dejar nada. Pero yo no me daba cuenta que Dios la estaba permitiendo en mi vida. ¿Para qué? Precisamente para quebrantar algo que yo estaba ciego. O sea, yo decía, aquel está mal, pero Dios estaba usando aquel que estaba mal para hacer morir algo de la carne en mi vida. Y creo que eso nos pasa a todos. Por eso la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan. Si realmente amamos a Dios, Dios va a permitir esos tropiezos en nuestras vidas, esas heridas en nuestra vida, esas cosas que a veces no entendemos. A veces Dios permite, mira, Freddy, hasta que caigamos. Hasta que cogen, digo, pero está en la voluntad de Dios. Mire, a veces aprendemos con nuestra propia caída. Aprendemos a ser más humildes, aprendemos a entender a los otros que caen, aprendemos a levantar al que está caído. Porque muchas veces estamos llenos de esa religiosidad, ¿viste? Señalando uno y otro. Pero a veces nosotros tenemos que pasar ese proceso de caer y todo cae. El justo 7 veces cae el Señor, y es justo, el que ha sido justificado, el que ha sido perdonado, el que ha sido limpiado por el Señor, pero el Señor ahí lo levanta. Pero muchas veces el Señor tiene que permitirnos caer en ciertas situaciones. ¿Para qué? Para ver cómo el Señor trató con nosotros, para que después nosotros vayamos a consolar también y edificar a otros que tienen necesidad. La vida cristiana es un proceso. Sí, es así. Realmente lo que nos libra, ¿qué es lo que nos libra de la caída? Es la gracia del Señor. Sí. Es el Espíritu Santo que nos libra de la caída, pero la gracia es para el humilde, ¿verdad? Entonces cuando uno realmente se enorgullece en contra de, a veces, en muchos casos, en contra de sus propios hermanos, Dios permite la caída. No es que Dios me haga caer, pero Dios quita esa mano que me estaba ayudando a caminar firme y permite la caída, para que realmente podamos aprender. Pero hay muchas cosas realmente, pastor, que conducen a la tibieza. Así necesitaremos estar atentos. Hablábamos previo al programa con usted también, pastor, que dice que esta iglesia se había enriquecido, decía que no tenía necesidad de nada. ¿Por qué? Porque dice que era una ciudad muy rica, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces encontramos que en este tiempo también la gente viene a la iglesia muchas veces buscando bendición material, ¿verdad? Entonces, esto también lo vemos mucho en el camino del Señor. Cuando la gente viene y muchas veces Dios le bendice. Pero cuando Dios le bendice, eso que Dios le dio para que lo sirviera con gozo, en realidad es motivo de distracción y la persona después cree, o sea, se enfoca tanto en la bendición que Dios le ha dado, que después cree que ya está bendecido. Es más, hay lugares que uno escucha que se mide la espiritualidad de acuerdo a cuánto tengo. Y eso no es un símbolo de bendición muchas veces, ¿no? Sino que muchas veces la característica de los tibios. El Señor conoce eso, fíjate tú que el Señor habló de Israel y le dijo, acuérdate, cuando te introduzcas, cuando vayas a tener casa que tú no edificaste, viña que tú no plantaste, acuérdate de no olvidarte del Señor. Porque muchas veces abrazamos tanto la bendición que amamos más la bendición que al Dios de la bendición. Y ahí entra la tibieza. El profeta Ageo también le llama la atención al pueblo de Israel porque dice que ellos tenían casas artesonadas, se estaban enriqueciendo, estaban enfocados en sus cosas. Sin embargo, la casa del Señor dice que estaba desierta. O sea, ¿cuántas cosas pueden? Si tenemos que estar atentos porque nadie está libre de pestañear en algún momento y permitir entibiar el corazón. Pero qué bueno que la palabra del Señor también nos llama, y yo creo que no solamente esta palabra es de bendición hoy para el que quizás esté en una tibieza espiritual, sino para que quizás aquellos que quizás podamos en algún momento estar descuidando y haya un indicador, ¿verdad? Hay cosas que Dios nos habla cuando ya estamos en la situación, pero a veces nos habla antes porque hay indicadores también que nos pueden ayudar a detectar a tiempo este problema espiritual. ¿Cómo nos vamos dando cuenta? Indudablemente que las acciones demuestran en nuestra vida si realmente estamos fervosos en la fe, fervosos en el espíritu, o si estamos siendo tibios. Y nos damos cuenta a la hora de abrir la palabra de Dios en nuestra casa, nos damos cuenta a la hora de orar,
si realmente hay interés. Nos damos cuenta a la hora de congregarnos. Y si hay algo que la apatía hace, Freddy, la tibieza, es que no viene de un día para otro. O sea, eso va de a poquito. O sea, de a poquito la persona se va enfriando, de a poquito la persona se va alejando. No es algo que hoy arrancó y... No, es que de a poquito va retrocediendo, de a poquito va dejando ciertas cosas. Y cuando querés acordar, lo abrazó la tibieza. Y puede estar marcado en un gran engaño, pensando de ser salvo, y no es salvo, porque le ha dado más prioridad a otras cosas que a Dios. Sí, porque muchas veces podemos creer, no, pero yo, y así encontramos mucha gente. Mira, hasta a veces hay gente que está en el mundo y que tiene la misma fe que el tibio. ¿Por qué? Porque el tibio dice, yo creo en Jesús. Pero ¿qué creemos de Jesús? Si creemos realmente en Jesús, tenemos que creer que Él es el Salvador y que Él es el Señor. Entonces, si Él es el Señor, yo vivo para Él. Ahora, si yo digo creer en Jesús como mi Salvador y mi Señor, sin embargo vivo de esta manera, o sea, vivo como tibieza, en realidad no creo en Jesús. O sea, es una fe, pero como usted dice, no es una fe verdadera, genuina. Y no se distingue en nada de mucha gente que a veces uno, hablando del Señor, encuentra gente que dice, no, sí, yo creo en Jesús, yo creo. Pero está igual, o sea, cree en Jesús pero no lo sigue. Entonces, no basta con creerlo, sino que la fe verdadera tiene eso de que cree y lo sigue. Y tendríamos que preguntarnos si realmente, si yo digo que creo en Jesús, si yo realmente soy una persona cristiana, convertida, que se va a ir con el Señor, si estoy siguiendo sus pasos, o si estoy dando tras mis pasos. A mí me gusta esto porque uno de los símbolos de la tibieza espiritual justamente que Dios le llamaba la atención al pueblo de Israel es cuando el pueblo muchas veces tomaba un poco el día de reposo, yo le comentaba. Y la palabra del Señor dice, si retrajeres tu pie del día de reposo, porque a veces metemos el pie y tomamos para nosotros las cosas que son de Dios. El tiempo de Dios le metemos el pie, no retraemos el pie. El tiempo de Dios, el tiempo para la oración, para la comunión, el tiempo para congregarme, el tiempo para servir, no retraigo mi pie, sino que piso aquello que es sagrado para el Señor. Entonces es bueno para nosotros en este tiempo, como usted decía, pastor, autoanalizarme y preguntarme realmente dónde estoy parado. Porque realmente cuando uno se hace un autoanálisis uno está en condición de poder revertir la situación. Pero si realmente a través de la palabra del Señor no tomo conciencia de cuál es mi situación verdadera, capaz que puedo continuar siendo engañado. Es indudablemente que la tibieza se ve reflejado en algo que comenzamos a hacer con entusiasmo, pero que de a poquito se va apagando. Y llegamos al punto, que es el final, que dejamos de hacer aquello que comenzamos. Yo no sé a quién me estoy dirigiendo en esta noche, pero quizás comenzaste a hacer algo apasionado. Creías en Dios alcanzar ciertas cosas, pero que de a poquito te fuiste alejando, te fuiste apagando, por cosas que sucedieron en el camino, pero que no son justificables delante de Dios. Y es hora que podamos meditar juntos, porque esa característica de empezar algo y dejar, indudablemente es el reflejo de una persona que se ha ido apagando y ha quedado tibio. No quedó frío porque no está afuera, está dentro, pero no está activado. Ahora, ¿cuál es la salida? Porque de esto se trata el programa. Es dar la salida, no solamente marcar el error. Ahora le dice, por tanto yo te aconsejo. O sea, el consejo no es nuestro, el consejo viene de parte de Dios. O sea, hay un consejo. O sea, Dios nunca nos va a obligar, nos va a aconsejar, porque la decisión siempre es nuestra. Si hay algo que es respetuoso de Dios, ¿no? Yo siempre estoy diciendo, este tiempo ya a veces lo hablamos contigo, no vamos a obligar a la gente que quiera hacer algo. Vamos a hacer las cosas con el que quiera, porque Dios nos obliga, porque hacer las cosas obligado tampoco es bueno. Si no servimos a Dios con alegría, serviremos a nuestros enemigos. Hay muchos que están sirviendo a sus enemigos, el enemigo de la aflicción, de la deuda, del problema de la casa, producto de que no sirvieron a Dios con alegría. Entonces, por tanto, dice, yo te aconsejo de mí que compres oro refinado en fuego. ¿Qué es oro refinado en fuego? Precisamente es autoridad. Refleja la autoridad, refleja el carácter del cristiano, la imagen de Dios.
y fíjate, quiero seguir, después voy a volver a retomar para atrás, Freddy. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no descubras vergüenza de tu desnudez y unja tus ojos con colillo para que veas. Vemos tres cosas. Vemos que compres oro refinado con fuego, veo que habla acerca de las vestiduras para vestirte y veo también que limpies, que unja tus ojos con colillos para que veas. Pero ¿para qué el Señor lo hace? Para que no descubra tu vergüenza, porque es una vergüenza que un cristiano sea tibio para el Señor. O sea, se ve tu desnudez espiritual y causa vergüenza que un cristiano de años, de tiempo, no esté en su fervor, en su auge, en su crecimiento, en el tiempo de decir, che, estoy tocando la cima, voy con todo, voy creciendo en el Señor, que te veas apagado, que te veas que el Señor te tiene que sacudir para que hagas algo. Es una vergüenza para Dios. Pero a veces no lo vemos como un hecho vergonzoso. Tremendo, o sea, pero para Dios dice que para que no se descubra la vergüenza, se descubre la vergüenza de tu desnudez espiritual cuando precisamente eres una persona tibia. Es fuerte, ¿eh? Ahora, ¿qué dice el Señor? Habla de tres cosas importantes, Freddy. Dice, por tanto yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego. Estoy hablando acerca de la autoridad, ¿no? Y como cristianos tenemos autoridad, es la imagen visible que tenemos, que tiene la iglesia de Dios en esta tierra. ¿Qué dijo Jesús? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. O sea, Él precisamente lleno de fuego, lleno de pasión por las cosas de Dios, en los negocios. Cuando hablamos de los negocios, ¿qué estamos hablando? En los trabajos de mi Padre. Porque cuando uno se involucra en un negocio espiritual, cuando uno se involucra en las cosas de Dios, no es para sentarse, es para trabajar. Entonces dice, ¿qué es lo que tenemos que recuperar? La imagen, la autoridad que le ha sido dada a Dios a la iglesia, pero se la da no a la iglesia tibia, se la da a la iglesia que ha entendido y comprendido cuál es su misión en esta tierra. Sí, porque como usted decía, el orden, la palabra del Señor refleja el carácter del Señor, refleja la divinidad, la majestad del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener autoridad si en realidad no estamos, si no es a través de la imagen de Dios en nosotros? ¿Qué es lo que respeta a nuestros enemigos? ¿Qué es lo que nos da la victoria? Es justamente reflejar esa imagen, ¿sí? Es justamente ese oro que refleja la imagen del Señor. Si no, vivimos derrota tras derrota. Quizás como esta iglesia puede estar muy rico en lo material, pero en lo espiritual no hay autoridad ninguna para tener victoria sobre cosas que a veces no la consideramos importantes, pero que vamos perdiendo. ¿Por qué? Porque no hay esto que usted decía, oro refinado en fuego. Qué importante esto, que uno realmente, para que seas rico, dice. O sea, realmente uno es rico cuando tiene este carácter de Dios en nosotros. Ahí sí uno puede realmente decir que es una persona rica, más allá de lo material. ¿Dónde vas perdiendo la autoridad? ¿En qué lugar primeramente vas perdiendo la autoridad cuando vas perdiendo el carácter de Cristo? Por esa tibieza en tu hogar, en tu familia. Ya tus hijos no te respetan. Ya ellos hacen lo que quieren. Entonces, se ve reflejado primero en el lugar más cercano donde nosotros nos movemos. Porque toda autoridad nos ha sido dada, pero el hombre la perdió por causa del pecado. Y por causa del pecado de la tibieza, porque la tibieza es pecado, es indudablemente que vamos perdiendo autoridad en todos los órdenes de la vida. Autoridad hacia el entorno de nuestra familia, autoridad en el área donde Dios nos puso. ¿Por qué? Porque perdés credibilidad. Y la credibilidad no la podés perder, pero tampoco la podés ganar por lo que hablas, sino la ganás por causa de que precisamente de ese carácter formado de Cristo en tu vida. Sí, eso es muy frecuente, pastor, porque quizás a veces, ¿qué pasa? Cuando uno puede tener autoridad como padre o como esposo, o la autoridad que el Señor le ha dado, ¿no? Pero cuando uno realmente está lleno del Señor, esa autoridad, o sea, estoy aplicando la autoridad que Dios me ha dado, pero a la manera de Dios, y eso trae resultados. Pero hay mucha gente que Dios lo ha puesto en autoridad, pero está tratando de imponer la autoridad con las estrategias humanas. Y cuanto más se aprieta, parece que más rebelde se pone. Hay un dicho que dice, cuando yo tenga que decir aquí mando yo, ya perdiste la autoridad de parte de Dios, porque estás tratando de imponerlos. Porque la autoridad que viene de parte del Señor no es más
no es tanto un estilo jefe, sino un estilo líder, ¿verdad? Claro. Entonces, al líder lo siguen por el ejemplo, pero al jefe lo obedecen por los la presión. Pero cuando no está el jefe, Sí, no está el jefe. entonces va a llegar un momento que el jefe no va a estar. ¿Y qué va a pasar en ese momento, verdad? Sí. Si esa es mi manera. Sin embargo, cuando la autoridad viene, más que una autoridad visible, hay una autoridad espiritual por este carácter de Dios en nosotros. El temor de Dios queda en aquella persona, aunque el jefe no esté, aunque el líder no esté, ¿verdad? Qué lindo. Sí. Lo segundo, Freddy, las vestiduras. Sí. Porque Dios no te puede vestir si primeramente tu carácter no ha sido transformado. Porque si no seríamos... No pega el vestir con la cara, no ¿no? pega el vestir con la cara. Es Como así. dice el dicho, mi amor. Pero primero Dios te transforma para después vestirte. Sí, sí. Porque si no, no queda. O sea, va transformando. Imagínate que te vistas todo de religioso, de santo, pero tu carácter es espantoso. Sí. O sea, no pega. Hay algo que dice, che, hay algo que no tiene relación. Entonces, primero lo que hace Dios va transformando nuestro carácter y que es algo interno. No es algo externo, para después vestirnos. Entonces ahí sí, uno puede ver que verdaderamente va camino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Precisamente, que nuestro carácter sea transformado. Para que nuestro carácter sea transformado en la imagen visible de Dios, primero debemos reconocer que estamos pobres, ciegos, desnudos. Porque si no hay reconocimiento, si no hay humillación, si no hay verdaderamente una aceptación en nuestro interior de decirle, Señor, perdóname, me he apagado, estoy tibio, no soy el mismo de antes, indudablemente que ese carácter no va a ser formado para que el Señor después me vista. Sí, sí. Lo que me gusta, el pastor, que se me vino en este momento, no quiero dejar escapar, que dice, que habla de que yo te aconsejo que de mí compres oro, compres el vestido, o sea que hay que comprar, o sea que tiene un precio también, ¿verdad? Sí. No es que yo vengo al pastor y digo, pastor, te entiendo, újame, que ya quiero salir de esta tibieza. No, hay un precio que pagar para salir de la tibieza. Sí. Pero lo bueno de todo esto es que seguramente habrá un precio de, como usted decía, de arrepentirnos, de reconocer, de buscar a Dios. De buscar a Dios, pero de una manera distinta como la venimos buscando, sino de buscar a Dios de todo corazón, con intensidad, dándole tiempo, dándole de mis fuerzas, dándole lo que hasta ahora no he dado. Y realmente ahí vamos a poder experimentar que Dios es, como dice, paga, pero no lo hablamos con la palabra pago, sino con la palabra galardonada. Sí. Dios galardona a aquel que le busque. ¿Y cómo lo galardona? Con estas cosas tan lindas que estamos viendo a través de la palabra del Señor. Carácter, vestiduras, para que no se descubra tu vergüenza, y unja tus ojos con colirio para que veas. Qué herramientas lindas, ¿no? Para poder verdaderamente salir de esa tibieza. Unja tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué? Porque precisamente la tibieza lo que no hace es encegarnos. Es no hacernos ver la realidad. Y necesitamos. Sí. Esto también es muy importante, ¿verdad? Porque lo que es la transformación, lo que hace el Señor, usted decía, empieza por el carácter que es interior, luego va el vestido que es un poquito más afuera, y luego la visión, porque a veces, mira, yo a veces he visto, por la propia vida de uno, que a veces uno ora para que Dios cambie la circunstancia que está viendo, o el entorno, o lo que sea. Pero el problema no está en el entorno en sí, sino que está en cómo yo estoy viendo. Entonces, Dios nos cambia internamente el carácter, nos viste y luego nos unge los ojos con colirio, porque a veces las cosas no son como nosotros estamos viendo. El problema no está en el, como usted decía, en el que me ofendió. El problema no está en la iglesia, el problema no está en mi señora, el problema no está en mis hijos. El problema es que yo no estaba viendo las cosas como tenía que ver. Entonces cuando Dios me devuelve la visión, ahí realmente yo puedo empezar a edificar, a restaurar aquello que por mi falta de visión quizás había estado hasta el momento tan arruinado en mi entorno y en mi alrededor. Esta es la receta de Dios para aquel que ha sido atacado y enfermo por causa de la tibieza. Para aquellos que quizás en esta noche pueda decir, bueno, pero ¿de dónde saca usted que los tibios no son salvos? Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que aman, sé pues celoso y arrepiéntete. El arrepentimiento sabemos que es la llave para poder hacer la salvación. Entonces, si necesitamos arrepentirnos, Freddy, es indudablemente porque estamos del lado de la muerte, de las tinieblas, por causa de la tibieza espiritual. Podemos estar dentro de la iglesia, como la iglesia de la Odisea, pero no siendo salvos, por causa de la tibieza. Tibieza, el amor que se enfría, la apatía,
la pereza, ya a veces nos llame, pero todo eso va relacionado indudablemente a la tibieza. He aquí yo estoy a la puerta, dice, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estos versículos es muy común usarlos. Sí. Generalmente se usa para el que no está en el Señor, ¿no? Para el tibio. Generalmente sirve. Se habla mucho para aquel que no está en el Señor, pero es para el tibio. Sí. O sea, sí. El Señor golpea la puerta de esa puerta, de ese corazón. Hay cosas lindas, ¿verdad? Porque habla de entrar y cenar con él, o sea, de que la llave cuál es la solución, la comunión, ¿verdad? Sí. Porque de cenar con el Señor me está hablando de recuperar una comunión que perdí, sí. que fue lo que me llevó realmente a entrar a una tibieza. El otro que me gusta, pastor, que dice, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Dios no está lejos del tibio. Al contrario, Dios está ahí, llamándolo. Quizás en esta noche mismo lo está llamando, sí. A través de la palabra del Señor. Porque a veces cuando sí. Uno enfrenta tiempos de tibieza, me dice, no, Dios ya no está. Porque oro y no siento nada, porque voy a la iglesia y no siento nada, porque... Y no es así, los que nos alejamos somos nosotros. O sea, los que cerramos la puerta y no vemos a Dios somos nosotros, pero el Señor está ahí cerquita, golpeando la puerta, tan cerca como al abrir la puerta representa el corazón obviamente y arrepentirnos como ustedes y reconocer la necesidad que tenemos del Señor. Alguien dijo, la puerta golpea el Señor, el pestillo lo tenemos sí, nosotros del lado adentro, somos nosotros los que abrimos. Ahora, es interesante porque dice aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Sí. O sea, aquí vemos la gran realidad, Frederic, que muchos se van a perder. Porque dice si alguno. O sea, no son todos los que van a abrir la puerta. Son pocos. Quiera Dios que esta noche, si tú has caído en esa situación de frialdad espiritual, sea uno de aquellos que abre. Que abres el pestillo de tu corazón para decirle, Señor, sí, entiendo que no soy el mismo de antes. Pero tristemente hay una realidad. Que muchos no la abren. Y que deben ser muy pocos, porque dice si alguno. Ahora, Fred dice, si alguno oye la voz, y abrirá la puerta, y entraré y cenaré con él, y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí. Hay algo que vencer, parece, ¿no? Parece que sí. En este caso creo que se trata de la parece iglesia, que sí, y Dios nos llama a vencer eso, ¿verdad? Ahora, ¿cuál va a ser la actitud? Porque en este tiempo hablamos un poquito, lo habíamos hablado con usted, lo hablamos con algunos hermanos, que tenemos que tener la actitud de un vencedor, ¿verdad? Porque la tibieza te lleva a hacer todas las cosas a la mitad, a media tinta, a media fuerza. Sin embargo, nos llama el Señor a vencer esto. Y para poder vencer realmente tenemos que adoptar una actitud de un vencedor, una actitud de levantarnos realmente, de tomar decisiones que nos lleven a un cambio de dirección en nuestra vida espiritual. No se trata simplemente de orar, sino que se trata de orar y de tomar decisiones en base a esas oraciones para poder realmente salir de esa tibieza y bueno, y empezar a disfrutar de estas cosas tan lindas que también hemos compartido en esta mañana. Quiero el Señor que bueno que haya sido de edificación para tu vida y que si realmente tú eres parte de esa iglesia, porque no deja de ser iglesia, iglesia en la cual Cristo compró, iglesia en la cual Cristo santificó, iglesia en la cual Cristo dio su vida por ti, hoy puedas tener oídos para oír. Hoy es el día de que podamos volvernos al Señor. Hoy es el día de arrepentimiento, el día de salvación. No dejar para mañana. Por eso te animo a que tú te levantes, a que no le des lugar al diablo, a que no le des lugar a tu humanidad carnal y que puedas levantarte para hacer la voluntad de Dios. El Señor está esperando por ti. Él está golpeando la puerta de tu corazón, como también en muchas oportunidades ha golpeado la puerta de mi corazón. Quiera Dios que a través de este programa tú puedas estar abriendo el pestillo con tu mano en el área espiritual para que realmente puedas ser un cristiano caliente, ferviente en el espíritu. No solamente para el bien tuyo, sino también para servir a otros. Querido, que Dios te bendiga. Y bueno, nos estaremos encontrando como siempre los martes a las 20 horas en este mismo canal. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga.